Ahora sí. Bien, decíamos que estábamos revisando en la clase anterior las medidas descriptivas. Entonces, veíamos que eran 3. Entonces, cuando nosotros realizábamos un polígono de frecuencias, teníamos formas más o menos de este tipo, ¿no? Entonces, que podían estar representados a través de una función. Y que se llamaban así, ¿no? Funciones de distribución. Entonces, en este grafiquito, ¿qué es lo que nos interesa conocer? Nos interesa conocer, por ejemplo, qué tan agrupados están los datos en la parte más alta. Esto lo podemos ver a través de las medidas de posición, ¿no? Justo las que tenemos aquí, medidas de posición. También nos interesaría saber qué tan alejados están los datos de los extremos con respecto a estas medidas principales, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué tan cerca están estos otros valores. Eso lo podemos ver nosotros a través de las medidas de dispersión. Y bueno, saber si es que esta figura está orientada hacia la izquierda, podría estar orientada hacia la izquierda, hacia la derecha o podría estar centrada. Eso lo podemos nosotros visualizar mejor mediante las medidas de forma. ¿Sí? Entonces cada vez vamos complementando más la información que tenemos del comportamiento de nuestro conjunto de datos. Entonces inicialmente empezamos con las medidas de posición. Veíamos que teníamos entre ellas las medidas de tendencia central y los cuantiles. Entonces, dentro de las medidas de tendencia central, teníamos 3. La media aritmética, que también nosotros le conocemos como promedio. Tenemos la mediana y la moda. Habíamos empezado con la media aritmética, que es el promedio que todos conocemos, ¿no? Sumar datos, sumar todos nuestros datos que tengamos y dividir para el número de ellos. Pero eso nosotros lo podemos hacer siempre y cuando los datos sean individuales. ¿Qué sucede si yo tengo agrupados estos datos en una tabla de frecuencia simple? Entonces, tengo que utilizar la segunda forma. Y si lo tengo en una tabla de frecuencias acumuladas o por intervalos, ¿no? Entonces, tengo que utilizar esta tercera fórmula. Aquí pongámosle por intervalos, ¿no? Ya. Entonces, cuando tengo por intervalos, utilizo cualquiera de estas dos formulitas. Habíamos hecho unos ejercicios de práctica para ver cómo se utilizan estas fórmulas. Bien, y habíamos mandado una pequeña tarea para que ustedes respondan a estas preguntas y practiquen de paso. Entonces, nos dicen qué valores obtuvieron para que todos lo puedan verificar. Entonces, si alguien tiene algún valor, nos puede decir, por favor. ¿Alguien lo hizo? Revisen sus apuntes. Sí, yo de $500 saqué 52.28%. 42,28%, ¿no? No, 55. 55,28. 55 punto. Sí. ¿Ya? ¿Alguien nos confirma ese valor? Alguien obtuvo un valor similar, 55,28, 55,5. Bueno, eso ya depende de los decimales que estén utilizando. Bien, entonces el valor es aproximadamente el que nos dicen los compañeros. 55,28. La parte B. La parte B. ¿Alguien tiene una respuesta? $93.33. 93,33 nos dicen. Por acá nos dicen 275,39, 275,12. Sí, por ahí está más o menos el valor, ¿no? Yo tengo 275,4. Entonces en el B, 275,4. ¿Ya? Este sería dólares. El C, ¿obtuvieron algún valor? La parte C. Tenemos por aquí 43,94, 44%.
Sí, los valores aproximados son de 44%, ¿no? Sí, no se preocupen por los decimales. Ya hemos dicho que eso depende mucho de cuántos decimales nosotros le agreguemos. Y el D, ¿qué valor obtuvieron? En la parte D. En la parte D tengo 39,66, por acá nos dicen 38,75. Sí, no, alrededor de 39. Yo tengo un valor que calculé de 38, de 39,8. Entonces, si tenemos alrededor de esos valores, está bien. Un compañero me preguntaba, y profe, ¿cómo sabemos si es que la respuesta está bien? Recuerden que nosotros vamos a calificar proceso en las pruebas. Son pruebas de desarrollo. Entonces, en la prueba deben estar los cálculos previos. Si solo ponemos la respuesta, no tiene sustento. Entonces, esa respuesta no sería válida. ¿Sí? Entonces, yo veo el proceso anterior, veo que los datos sean los que necesitamos para el cálculo, y bueno, ya la respuesta, depende del número de decimales que utilicemos, variarían un poco. ¿Sí? Pero tampoco van a variar mucho, ¿no? Si es que la respuesta es 39,8 y me sale 35, ya es una variación un poquito grande. Ya, por acá me preguntan justo al respecto, profe, ¿cuándo es la prueba? De acuerdo a la guía de estudio, la prueba es en 15 días, ¿sí? La semana del 15. Entonces, la semana que viene, bueno, esto es un poquito flexible, acordaremos con ustedes si la prueba la tenemos el martes o jueves. E iría principalmente sobre estadística descriptiva, sobre lo que estamos viendo. ¿Sí? También me dicen, profe, ¿cómo practicamos? Justo en el aula virtual les acabo de subir su deber. Entonces, este deber lo vamos a presentar el día de la prueba. O sea, está habilitado hasta el día de la prueba, hasta el 15 de junio. ¿Sí? Entonces, aquí tienen ustedes los enunciados y tenemos aquí un buzón para que lo suban. Pueden subirlo en cualquier formato. Pueden ser fotos, pueden subirlo en PDF. Si es que alguien lo hace en digital también, puede subirlo. Algunos compañeros tienen la tabletita, pueden también hacerlo de esa manera. Y aquí tenemos, miren, en la hojita de los deberes, tenemos algunos ejercicios. No tenemos que hacerles todos. Únicamente vamos a hacer los ejercicios que ven ustedes en la parte final. Son 9. Entonces, estos ejercicios son los obligatorios. El 1, el 4, el 6, el 9, el 11, el 14, el 16, el 19 y el 25. El resto de ejercicios son opcionales. Los ejercicios que están planteados como deber tienen respuesta para que ustedes lo vayan verificando. Entonces, la prueba será de una complejidad similar a la del deber. ¿De acuerdo? Entonces, para que ya vayan practicando, estos 9 ejercicios son obligatorios, el resto no. Claro que si es que alguien dice, profe, me salieron 8 ejercicios y tengo el 9º a medias, no hay problema. ¿Sí? O de pronto hicieron más ejercicios y los presentan, tampoco hay problema. ¿Sí? Pero claro, no, tampoco vamos a presentar unos 3 o unos 2. ¿Sí? Que tengamos la mitad o más, el deber queda como válido. ¿Sí? El deber se califica a la entrega. No se califica si es que está bien o está mal, porque están ustedes practicando. ¿De acuerdo? Pero les sirve a ustedes para que vayan repasando para la prueba. ¿Sí? Entonces, hagamos este debercito. Tenemos todavía unos 15 días. Entonces, miren, por ejemplo, aquí el ejercicio 1. Ahí están los datos. Están acá lo que necesitamos encontrar. Y están también las respuestas. Entonces, ahí vayan comparando. Si de pronto encuentran algún detalle que corregir, me avisan para poder ir mejorando cada vez estas actividades. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto del deber? Entonces aquí está el debercito y acá entregamos, ¿no? Bien. Luego habíamos visto la segunda medida de tendencia central, que era la mediana. La mediana era un valor intermedio que a su izquierda tenía la mitad de los datos y a su lado derecho la otra mitad de los datos. Entonces nos dividía todo nuestro conjunto de datos en 2 partes iguales.
teníamos la posibilidad de que estos datos se presenten de manera individual o igualmente en tablas de distribución de frecuencias. Entonces, si tenemos los datos individuales, si n, es decir, el número de datos es impar, la mediana es el valor que está en la posición n más 1 sobre 2. Si era par, teníamos que hacer un promedio entre el dato en la posición n sobre 2 y el dato en la posición n más 2 sobre 2. Como este valor puede ser intermedio, el valor de la mediana puede ser intermedio entre n sobre 2 y n más 2 sobre 2. En ese caso, el valor de la mediana puede ser un dato distinto de los que tenemos en la lista. ¿Sí? Entonces, a eso se refería esta notita. Hicimos un ejemplo. Aquí tenemos, miren, este ejercicio. En el primero teníamos datos impares. La mediana es en la posición número 6, es decir, el número 20. Y podemos ver que a la izquierda de ese valor tenemos 5 datos y al lado derecho 5 datos. Entonces estamos justo en el medio. En el otro caso, cuando los datos eran pares, acá en cambio vemos nosotros que tenemos que el valor de la mediana está aquí, ¿no? Está entre 19 y 20. ¿Sí? Entre 19 y 20. Entonces, tengo a la izquierda de ese valor, tengo 5 datos y a la derecha tengo los otros 5 datos. Entonces, cumple la definición la mediana. ¿Sí? Muy bien. Veíamos que si es que nosotros tenemos los datos presentados a través de una tabla de frecuencia simple, podríamos también tratar de encontrar la mediana de una forma más rápida. Y sí teníamos una alternativa más sencilla. Bueno, la primera sería hacer el cálculo, ¿no? De n más 1 sobre 2, porque son 11 datos, son datos impares. Teníamos que el valor está en la sexta observación. La sexta observación, según la frecuencia acumulada, está aquí, ¿no? Luego de 19. Es decir, vale 20. Bien, entonces, ¿qué pasaría ahora si es que mis datos fuesen pares? ¿No? Aquí también, a propósito de esto, si es que mis datos eran impares, tenía que ver yo dónde recae el 50%, ¿no? Porque la mediana es justo en la ubicación donde está el 50% de los datos. Entonces, también podemos ver que se encuentra aquí en la parte media entre 0.36 y 0.63. Entonces, así también podríamos haberle encontrado. Entonces, vamos con un ejemplo. Vamos con este ejemplito. Vamos a utilizarle el mismo. Vamos a estar aquí estos datos. ¿Ya? Entonces, teníamos ahí nuestros datos. Y supongamos que le tenemos en una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, tendría aquí X. Los posibles valores serían 19, serían 20, 21 y 22. 21 y 22. Tengo por acá mi frecuencia absoluta. Serían aquí 5. Serían 2, 2 y 1. Por acá tengo la frecuencia relativa. Entonces, 5 datos en total son 10, ¿no? Entonces, 5 datos representan 50%, 2 datos del 0.2, 2 datos 0.2 y un dato 0.1. Entonces, aquí tengo la frecuencia absoluta acumulada, 5, 7, 9, 10. Y la frecuencia relativa acumulada sería 0.5, 0.7, 0.9 y 1. Entonces, si tuviese yo mis datos presentados en una tabla de distribución de frecuencias, simple. Entonces, resolvamos. Primero, n es igual a 10. ¿Ya? Entonces, como es par, necesito hacer el cálculo de n sobre 2 y n más 2 sobre 2. Entonces, n sobre 2 va a ser igual a 10 sobre 2, que me da 5. Esta es la quinta posición.
tengo también que calcular n más 2 sobre 2, que sería 12 sobre 2, que es 6, la sexta posición. Y ahora con estos datos voy a verificar en mi tabla de distribución de frecuencias. Entonces, ¿dónde está la quinta posición? Entonces, miren que justo, ¿no? Aquí yo le tengo, miren, la quinta posición estaría en la frecuencia 5. Entonces, ¿quién está ahí? El dato 19. Entonces, en la quinta posición, yo me encuentro con el dato 19. En la sexta posición, bueno, en la sexta posición, ahora ya le tengo, bueno, esto sería en la quinta posición, y en la sexta posición va uno más, ¿no? Entonces, estaría por aquí. Es decir, el dato 20. También lo podríamos ver desde el punto de vista de las frecuencias acumuladas, ¿no? Entonces, en la posición 5 está justo el 19 y entre 7 y 5 está el 6, es decir, aquí nos encontraríamos también con el dato de 20. Entonces, lo que me restaría por hacer es sacar el promedio. Entonces, la mediana va a ser el promedio entre 19 más 20 sobre 2, que esto me da 19.5. Como también hubiese podido encontrar de manera rápida los valores de 19 y 20. Recuerden que la mediana está justo en el 50%. Entonces aquí está, ¿no? Justo miren el 50%. Pero yo tengo que ver qué valores están antes y después de ese 50%. Entonces, antes del 50%, ¿quién está? Tengo un 19. ¿Sí? Antes del 50% justo hay un 19. Y luego del 50%, ¿qué hay? Un 20. ¿Sí? Puede decir alguien, no, profe, ¿qué pasa si es que no es del 50% así como le acabamos de ver? ¿No? Supongamos que tengo esto, ¿no? Supongamos que hubiese sido 19 y que la frecuencia relativa acumulada hubiese sido 0,6. Entonces, como yo necesito el 50%, ¿no es cierto? El 50% es menor al 0.6. Entonces, yo aquí puedo decir que la mediana, ¿no? Menor al 0.5 tendré yo un 19. Y mayor al 50% voy a tener otro 19, ¿no? Porque estoy alrededor del 50%. Entonces, sobre 2 y mi mediana sería 19. ¿De acuerdo? Esto sucedería en el caso de que la frecuencia relativa acumulada fuese 0.6. ¿Qué más podría haber pasado? Esto pongámosle acá a un ladito. Veamos las posibilidades. Supongamos que hubiese tenido X, hubiese tenido por aquí la frecuencia relativa acumulada. Digamos que tenía yo aquí 19, 20, ¿no? Y el resto de valores. Entonces aquí supongamos que hubiese tenido 0.4 y acá digamos que tenía 0.6, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el 50%? Está por aquí, ¿no? 50%. En ese caso, la mediana tendré que hacer el promedio entre el valor inferior al 50%. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál creen que será ese valor inferior al 50%? 20, ¿no es cierto? ¿Sí? No va a ser 19. ¿Sí? Porque 19, ahí hasta el 40%. Pero el valor que está inmediatamente antes del 50% es un 20. ¿No? Y justo luego del 50%, ¿qué hay? Va a haber otro 20 que está contenido en este 60%. ¿No? Entonces 20 más 20 sobre 2 y esto sería 20. Depende de la frecuencia absoluta que tenga también, ¿no? Para ver si tengo cierta cantidad de números 19 o números 20. Sí, pero por lo menos uno hay. Sí, entonces esa partecita con estos ejemplitos para que esté comprendido. ¿Alguna pregunta de pronto? ¿Ya? Entonces, pasemos.
totalmente a la clase de hoy. Entonces ya hemos visto cómo calcular la mediana cuando tenemos datos individuales, cuando tenemos datos por intervalos. Perdón, datos por frecuencias simples. Ahora, ¿qué pasaría si es que yo tengo mi tabla por intervalos? ¿No? Veamos. ¿Cómo le numeré este? No lo puse. Pongámosle, entonces, tabla de frecuencias mediana en tabla de frecuencias por intervalos. Entonces, ¿qué es lo que pasaría con la mediana cuando yo tengo una tabla de frecuencias por intervalos? Entonces, para eso voy a copiar los gráficos que hicimos del ejemplo anterior de la semana pasada. Voy a copiarme este grafiquito. No es necesario que ustedes lo copien, solo le voy a trasladar yo para que podamos ver dónde está ubicada la mediana. Ya. Y veamos cuáles eran los valores. En esta tabla. Entonces, estos eran los datos que teníamos. Teníamos así. Es de un dibujo referencial, ¿no? Bien, entonces, ¿dónde estará la mediana? Nosotros habíamos dicho que la mediana está justo en el 50%. Entonces, ¿dónde le tendríamos? Tendría yo que proyectar este 50% que está por acá. Y vemos que va a caer en la primera recta. Entonces aquí le proyectamos y tenemos que aquí estaría la mediana, ¿no? Porque aquí corresponde al 50%. Entonces, ¿qué es lo que tengo que encontrar, no? La mediana es un X, un valor X de la variable, tal que su frecuencia relativa acumulada en ese X sea igual al 0.5. Esa era la mediana. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Encontrar la ecuación de esta recta, de la recta del primer intervalo. Entonces, pues, seguramente la mayoría de ustedes lo hizo ya para la tarea. Pero si no, hagámosle rapidito, ¿no? Puede ser que alguien tuvo alguna dificultad. Entonces sería la ecuación de la recta, sería y menos y1 va a ser igual a la pendiente por x menos x1. Entonces, para encontrar esa pendiente, entonces la pendiente nosotros teníamos que era igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, donde el par ordenado x2, y2
el punto final, y el par ordenado x1 y y1 es el punto inicial. Entonces aquí tendríamos nosotros que trabajar con estos dos puntitos, ¿no? Los que les voy a señalar en verde. Con estos dos puntos, para encontrar la ecuación de la recta. Entonces, en el primer punto, teníamos que justo en las 27 observaciones, era un valor de 0.54. Ahí tengo ese valor, inclusive en la tablita. 0.54. Y en X, ¿no? En el eje horizontal coincide con 482.5. Entonces, ese es el punto final. Entonces, aquí tengo M, va a ser mi Y final, que es 0.54. Mi X final es 482.5. Menos el punto inicial. En X, noten ustedes que aquí está el punto, ¿no? En este rectangulito de color verde. Y en ese rectángulo de color verde, ¿cuál es el valor vertical? 0. Y alguien me preguntaba en una hora de consulta, profe, ¿y qué pasa antes del 16.5? Justo antes de este valor de 16.5, ¿qué es lo que sucede? Como no tengo ningún dato en todo este intervalo, el valor es 0. ¿Sí? Porque acuérdense que el 16.5 es el valor más bajo que encuentro yo en mi muestra. Entonces, antes del 16.5 no hay nada. ¿Sí? O sea, no hay ningún valor. Por lo tanto, no va a haber una frecuencia, porque no tengo ningún dato. Entonces, la frecuencia acumulada hasta antes de 16.5, ¿cuál será? 0. ¿No? Y eso es lo que tengo yo acá, ¿no? El 0. Por lo tanto, en la ecuación de mi recta le pongo 0. 0 en Y. En X sí tengo, porque es del 16.5. Y ahora voy a tener un valor dependiente aproximadamente de 0.001159. Bueno, más o menos decimales que ustedes le pongan. Entonces aquí tendré Y menos 0. Voy a utilizar el punto más fácil, que es el primero. La pendiente, que es 0.001159 por X menos el 16.5. Ya escribiéndole con mis variables, esto sería la frecuencia relativa acumulada de X igual a 0.001159 X, ¿no? Pero este X para nosotros, ¿qué va a representar? La mediana, ¿no es cierto? Porque es justo en el 50%. Y podría ponerle X como forma general. Pero lo que yo le he puesto es mediana, simplemente para que se note mejor, ¿no? Entonces, haciendo el respectivo despeje, ¿no? Haciendo que frecuencia relativa acumulada de X sea 0.5, nos va a quedar 447.98 dólares. Esa es la medida. Entonces, el valor que encontremos aquí en el eje horizontal debería estar ubicado por 447.98, más o menos, ¿no? ¿Sí? Bien. Y alguien puede decir, profe, y no quiero hacerle yo con el gráfico, ¿sí? Porque me demoro mucho y el rato de la prueba necesito tiempo. Entonces pueden usar una formulita. Hay una formulita que podemos usar y vamos también a utilizarle para que verifiquen ustedes que nos queda el valor cercano al 447.98. Entonces la formulita es la siguiente. Cuando tengo mis datos por intervalos, la mediana va a ser igual a L sub I menos 1 más, aquí tengo N sobre 2 menos F sub I menos 1
F sub I y por A. Entonces veamos qué representa cada uno de esos términos. Entonces, L sub I menos 1 es el límite inferior de la clase mediana. ¿Sí? ¿Y qué es esta clase mediana? Es decir, de la clase que contiene el 50% de observaciones. En nuestro ejemplo, ¿cuál será esa clase mediana? Va a ser la primera. La clase mediana es la primera porque si vemos nosotros en la frecuencia relativa acumulada, tenemos que ahí se acumula el 0.54%. Entonces, esa va a ser nuestra clase mediana. ¿Qué otro término no le conocemos? F sub I menos 1. F sub I menos 1 va a ser la frecuencia acumulada del intervalo inmediatamente anterior a la clase mediana. F sub I, bueno, este ya es un poquito más fácil de reconocerle. Esta es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Frecuencia absoluta de la clase mediana. Y A, la amplitud de la clase mediana. ¿Listo? Bien, entonces apliquemos esta formulita. Para aplicarle, entonces ya tengo aquí la mediana. Solo para verle mejor, le voy a trasladar estos datos abajo. Pero no hace falta que le copie. Es para que nos aparezca en toda la pantalla. Para que ustedes le puedan ver. Pero en sus cuadernos yo supongo que sí, sí pueden regresarse un poquito para verificarle. ¿Ya? Entonces aquí les tengo. Entonces, la mediana. Entonces, me dice el límite inferior de la clase mediana. Entonces, la clase mediana es la que está resaltada en amarillo. Entonces, el límite inferior, 16.5. Más n sobre 2. N era 50. Eran 50 datos sobre 2. Menos F sub I menos 1. Dice la frecuencia acumulada del intervalo inmediatamente anterior a la clase mediana. ¿Cuál creen que sea ese valor? ¿Cuál será ese valor? Sería 0. 0. Muy bien. ¿Por qué? Miren, aquí tenemos nosotros la frecuencia acumulada, ¿no?, de la clase mediana. ¿Y cuál es su frecuencia anterior? Anterior a esta, no hay nada, ¿no es cierto? 0.
Igualmente, como le expliqué en el gráfico, esta sección de color turquesa, ¿sí? No tengo ahí ningún dato, entonces no es posible que ahí haya una frecuencia, y peor, una frecuencia acumulada. Entonces, 0. Y sería sobre la frecuencia absoluta de la clase mediana, que es la que tenemos aquí encerrada en color tomate, que sería 27. Y por la amplitud de la clase mediana. Entonces, esa amplitud le podemos calcular rápidamente. La amplitud va a ser igual al límite superior menos el límite inferior, que sería 482.5 menos 16.5. Eso nos da 466. Esa sería la amplitud. 466. Entonces, la mediana va a ser igual a 447.9 dólares. Entonces, el valor obtenido de forma gráfica era 447.98. El obtenido mediante la fórmula es 447.9. Y tendríamos el cálculo de la mediana. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, ya. ¿Qué parte necesitamos repetir? La parte de la fórmula. Ya, bien. Entonces, ¿puedo yo calcular la mediana mediante la recta, ¿no? La ecuación de la recta, haciendo la aproximación gráfica, como ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores, buscando el 50%, ¿dónde está? Podemos utilizar esta formulita. Entonces, lo que nos dice esa fórmula es que este L sub I menos 1 corresponde al límite inferior de la clase mediana. ¿Cuál es la clase mediana? La que contiene el 50%. Es la que yo le he resaltado en color amarillo. Entonces, ¿cuál es el límite inferior de esta clase mediana? Aquí está. Es 16.5. Es el límite inferior del intervalo. Y es el mismo valor que le tengo acá, 16.5. Más n sobre 2. En este ejercicio teníamos nosotros 50 observaciones. Es decir, la suma de toda esta frecuencia, todos estos valores de las frecuencias absolutas, es 50. Por eso aquí tengo 50 sobre 2. Menos f sub i menos 1. Entonces, este f sub i menos 1, que tenemos acá, nos dice que es la frecuencia acumulada del intervalo inmediatamente anterior a la clase mediana. Entonces, ¿dónde está la frecuencia acumulada? Acá le tengo, que es 27. ¿Y tengo algún intervalo antes? No. Por eso es 0. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si el intervalo de mi clase mediana hubiese sido el segundo, 44, ¿cuál sería? Hubiese sido el valor de la frecuencia acumulada anterior, 27. Pero en este caso, como es el primer intervalo, no tengo antes ningún dato, por lo tanto no hay ninguna frecuencia. Por eso es 0. Y 27 dice la frecuencia absoluta de la clase mediana. Aquí le tenemos directamente la frecuencia absoluta en la tablita. Esta es la frecuencia absoluta. Y por la amplitud de la clase mediana. Es decir, ¿cuál es el ancho de este intervalo? Entonces, por eso, para encontrar esa amplitud, yo le resté el límite superior menos el límite inferior. Y me da el resultado de 466. Entonces, este es el límite superior de ese intervalo menos el límite inferior. Y yo ya sé cuál es la amplitud.
Alguien me dice, ¿puede ocurrir que alguna clase no contenga el 50%? No, es que siempre vas a tener todos los valores. Mira, por ejemplo, aquí no. Entonces puede ser, ¿qué casos podrías tener? Podrías tener que el primer intervalo tenga, por ejemplo, 0,1, el segundo intervalo del acumulado, ¿no? 0,3, del siguiente 0,6, supongamos, y el último 1. Entonces, ¿dónde está el 50%? El 50% está aquí. ¿Cuál sería el intervalo de la clase mediana? Este, el que tenga el 0,6. Podría ser el caso en que sea justo 0,5. 0,3, 0,5 y acá pongámosle 1. Entonces, ¿cuál es el intervalo que contiene el 50%? Este intervalo. ¿Sí? Porque estoy analizando frecuencia relativa acumulada. Y acuérdate que la frecuencia relativa acumulada voy a ir desde el valor más bajo hasta llegar al 100%. Entonces, siempre va a haber una clase que contenga ese 50%. ¿De acuerdo? O sea, esta sumatoria de aquí siempre va a ser 1. Entonces, en algún momento tengo que llegar al 50%. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Si no, vamos con el tercer estadístico, que era la moda. Ya. Entonces, ¿qué es la moda? La moda es el valor que más se repite en la muestra. Es el valor que más se repite en la muestra. Esa es la moda. Es decir, el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Y también, ¿no? Podría yo calcular la moda si tengo datos individuales, en una tabla de frecuencia simple, en una tabla de frecuencias acumuladas. Veamos, por ejemplo, si tengo datos individuales. Entonces, en el caso de los datos individuales, supongamos que tengo yo aquí 19, tengo por acá 19, 19, 19, por acá tengo 3 veces 20, tengo por acá 2 veces 21, una vez 22 y una vez 23. Entonces, ¿cuál es el valor que más se repite? El valor de 19. Por lo tanto, la moda, que se le simboliza con NO, es igual a 19. Esa es la moda. Entonces, ¿cuál se repite mayormente? Ese es el valor de la moda. Y alguien puede decir, profe, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, 20 también tuviese cuatro veces su frecuencia absoluta? Si tuviese un 20 más en la lista, ¿es posible tener dos modas? Sí. Sí, se puede tener varias modas. Esa es una característica también de la moda. Entonces, se pueden tener dos o más modas. O
también no puede existir moda. ¿Cuándo no existirá moda? Cuando todos mis datos tengan todos los valores de mis datos tengan la misma frecuencia. Supongamos que tengo 4 veces 19, 4 veces 20, 4 veces 21, 4 veces 22 y 4 veces 23. En ese caso, no hay moda. ¿De acuerdo? Si es que yo tengo los datos en una tabla de frecuencia simple, es más fácil encontrarle. Si yo tengo aquí tabla de frecuencias simple. Tabla de frecuencia simple. Entonces yo tengo aquí mi variable. Tengo la respectiva frecuencia. Entonces tengo aquí 19, 20, 21, 22 y 23. Entonces, aquí tengo 4, tengo 3, tengo 2, tengo 1 y tengo 1. Entonces, si le tengo en tabla de frecuencia simple, mucho más rápido. Directamente la moda es la que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces, esta sería la moda. ¿Cuál es el valor? 19. Entonces, en datos individuales tengo que contar. Tabla de frecuencia simple ya me da directo el valor que más se repite. Y ahora, si tuviese yo una tabla de frecuencias por intervalos. Si tengo una tabla de frecuencias por intervalos. Entonces, vamos a usar el ejemplo de las 50 familias, el mismo anterior. Vamos a usar este mismo ejemplo. Borremos. Vamos a hacerle con este mismo ejemplo. Cuando tengo una tabla de frecuencias por intervalos, entonces la moda va a ser igual a la marca de clase del intervalo modal. Del intervalo modal. ¿Cuál es el intervalo modal? Es decir, la marca de clase del intervalo con mayor frecuencia absoluta. Del intervalo con mayor frecuencia absoluta. Entonces, el intervalo modal es el que tiene mayor frecuencia absoluta. En nuestro ejemplo, que tiene mayor frecuencia absoluta es el primero. Entonces, ¿cuál es la moda? La moda es la marca de clase de ese intervalo. Entonces, yo tengo aquí que la moda va a ser 249.5 dólares. Fácil, ¿no? La moda es más sencillo obtenerla.
Bueno, y ahora ya tenemos, ¿no? Media aritmética, tenemos mediana, tenemos moda. ¿Cuál de las tres escojo? Porque acuérdense, ¿para qué me servían estas medidas de tendencia central? Para tener yo un valor que sea representativo de mi conjunto de datos. Ese es el objetivo de calcular estos valores. Encontrar un valor que represente a mi conjunto de datos y les resumo. ¿Sí? Entonces, esa era la idea, ¿no?, de la estadística descriptiva, ¿se acuerdan? Resumir datos. ¿Cómo lo voy a resumir? A través de estos estadísticos. La moda, la mediana y la media. ¿Cuál de ellos utilizo? El que mejor los resuma. ¿Sí? El que mejor los represente. Hagamos una breve comparación usando este mismo ejercicio que hemos estado trabajando. Y veamos en este ejemplo cuál sería la mejor elección. Entonces pongamos aquí comparación entre la media, la mediana y la moda. Ya, entonces voy a ver cuál de ellos representa mejor mis datos. Como estaba yo trabajando por intervalos, entonces aquí pongamos todos los intervalos que tenemos. Entonces, aquí empezaría en 16,5. Por acá tendría 482.5. Por acá estaría 948.5. Por acá 1414.5. Por acá 1880.5. Y por acá tendría 2346.5. ¿Sí? Ahí tendría mis intervalos. Entonces, proporcionalmente, son iguales. Y ahora voy a ubicar mis estadísticos. Entonces, la moda, acabamos de calcularla ahorita. Entonces, esta moda, ubiquémosle que está en 249.5. Entonces, aquí más o menos estaría por aquí más o menos estaría la moda. Siendo proporcionales. Entonces, aquí estaría la moda. La mediana le calculamos hace un ratito nomás, ¿no? Con la fórmula y con el gráfico. Es 447.98. 447.98. Acá le voy a escribir. Entonces, si lo ubicamos gráficamente, estaría por acá, más o menos. Aquí estaría la mediana. La moda teníamos que era 249.5 dólares. Y el promedio. Ese le teníamos calculado la semana pasada. Por acá le tenemos. Es 566.38. 566.38. Entonces, ubicándole, más o menos aquí sería 500, 600 por aquí aproximadamente. Aquí estaría el promedio. Entonces, ¿cuál de ellas representa mejor mis datos? Fijémonos nosotros que
de todos mis intervalos, ¿cuál es el que tiene frecuencia más alta? Tenemos el primero y el segundo. Entonces, quienes más aportan con información a mis datos son el primer intervalo y el segundo. Entonces, por aquí. Dentro de esos dos intervalos, tengo yo la mayoría de mi información. Entonces, dentro de esos intervalos, tengo que ver yo cuál es el que representa mejor. Sí. Entonces, aquí vamos descartando uno por uno. Por ejemplo, la moda. La moda está muy a la izquierda, ¿cierto? Sí, miren, se sitúa muy a la izquierda de estos datos de color amarillo. ¿Qué sería lo ideal? Que estuviese más o menos por el medio. Más o menos por el medio, ese es el que nos interesa. Entonces, en este caso la moda, no, está muy a la izquierda, ¿no? ¿Cierto? Vamos aquí, muy izquierda. El promedio, tampoco, miren, el promedio también está un poquito hacia la derecha. ¿Sí? ¿Y por qué se desviaba el promedio? Está desviado por los valores atípicos. ¿Cierto? Está desviado por los valores atípicos. Entonces, dentro de esos intervalos en color amarillo, ¿cuál es el que está más o menos en el centro y cuál le representa mejor? La mediana. ¿Sí? Entonces, la mediana. Entonces, la mediana es más representativa. De acuerdo, entonces, si a mí me dicen cuál es un valor representativo de su conjunto de datos. Sí, díganos cuál es un valor que podríamos nosotros encontrar mayormente en su conjunto de datos. ¿Cuál es el que responderíamos? El valor de la mediana, 447.98. Ese es un valor representativo. ¿De acuerdo? Y noten ustedes que ya no es una decisión netamente matemática, sino que ya tenemos que hacer un pequeño análisis. ¿Sí? Y ahí viene justo la parte social de la estadística. La parte que a nosotros nos toca pensar acerca de nuestros resultados matemáticos. Pensar y dar una conclusión. ¿Sí? Entonces, como les decía aquí, ¿qué es lo que nos interesaría? ¿Cuál sería el ideal dentro de este conjunto de datos en color amarillo? ¿Sí? Que esto sea simétrico y que el valor que esté justo en la parte central sea el valor representativo. Haciendo esta analogía, ¿cuál es el que más se acerca? Se acercará el de la mediana también, ¿cierto? Miren, porque si es que yo hubiese escogido la moda, de pronto mi gráfico se va a orientar de esta manera, ¿no? Mi función de distribución. Si yo escojo el promedio, se va a orientar hacia acá. Entonces, podemos verle cuál es el que representa mejor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Entonces, habíamos hablado al principio de medidas de tendencia central, pero que también, además de las medidas de tendencia central, teníamos nosotros los cuantiles, que también eran una medida de posición. Sí. Entonces, vamos a ver qué nomenclatura estábamos usando para eso.
Aquí está. Acá. Ya, dentro de las medidas de posición, tenemos nosotros los de tendencia central, que son los que acabamos de ver. Los de tendencia central. Y ahora vamos a ver los cuantiles. Ese sería B. Entonces vamos con la B. Cuantiles. Los cuantiles. ¿Qué es lo que hacen los cuantiles? Sí, los cuantiles dividen al conjunto de datos en partes iguales. Eso es lo que hacen los cuantiles. Dividen al conjunto de datos en partes iguales. Y dentro de los cuantiles nosotros tenemos algunas subdivisiones. Una de las más importantes y de las más utilizadas son los cuartiles. Entonces, dentro de esto, de esta división, nosotros podemos tener aquí los cuartiles. Cuartiles. Entonces, los cuartiles, como la definición decía de cuantiles, ¿no? Específicamente los cuartiles, ¿qué es lo que hacen? Dividen al conjunto de datos en partes iguales. ¿Pero en cuántas partes iguales? En 4. Entonces, aquí pongámosle solo entre paréntesis, 4 partes. Como son parte de los cuantiles, se sobreentiende que son 4 partes iguales. Entonces, si es que yo tengo mi conjunto de datos, tengo aquí mi valor mínimo, y tengo por acá mi valor máximo, y lo divido en 4 partes iguales, yo voy a tener aquí mis cuartiles. Entonces, aquí voy a tener el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Y pueden decir, profe, ¿por qué no hay cuartil 4? Porque cuartil 4 ya sería todo mi conjunto de datos, ¿cierto? Entonces, por eso hay solo cuartil del 1 al 3. Entonces, aquí le podemos poner que los cuartiles son Q1, Q2, Q3. Y pueden decir, profe, ¿y por qué no le ponemos la C? C1, C2, C3. Bueno, es más bien por nomenclatura. ¿Sí? Los cuartiles, este tipo de formas de dividir datos, no es algo nuevo tampoco. ¿Sí? Viene más o menos de los años 1800, ¿sí? Siglo XVIII. Entonces, viene del inglés cuartile, ¿no? Quartile. ¿Ya? Entonces, esto es inglés. Entonces, por eso se ha adoptado la Q. Entonces, ¿qué es lo que tengo dentro de cada uno de estos cuartiles? Entonces, dentro, por ejemplo, del cuartil 1, yo tendré el 25% de mis datos. Dentro del cuartil 2, yo voy a tener el 50%. Y dentro del cuartil 3, yo tendré el 75%. Ya, ahí se ve de pronto un poquito mejor por qué no tengo cuartil 4, porque ya sería el 100% de mis datos. Entonces no estoy ganando nada. Algo que sí se puede ver, fíjense que es el cuartil 2, está ubicado justo en el 50%. Entonces, este cuartil 2, ¿con qué va a coincidir? Con la mediana, ¿cierto? Entonces, ya vamos a ver más adelante que ciertos elementos coinciden entre ellos. ¿Ya? Entonces, el cuartil 2 también es la mediana.
Bien, entonces, aparte de los cuartiles, alguien dijo, si dividimos en 4, dividamos también en 5. Y aparecen los quintiles. Entonces, los quintiles, como ya suponemos, divide el conjunto de datos en 5 partes iguales. Y como ya ocupamos la Q, entonces usaremos la C. C1, C2, C3 y habrá únicamente hasta quintil 4. Otro cuantil que tenemos también son los deciles. Los deciles van a dividir en 10 partes y estará formado por el conjunto desde D1, D2, etcétera, hasta, perdón, D9. El de 10 no existe. Y el último, y uno de los más utilizados, los percentiles. Los percentiles dividen en 100 partes. E irán desde el percentil 1, 2, etcétera, hasta el último que será el percentil 99. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podríamos tener que, por ejemplo, el percentil 25. ¿A qué será igual? Al cuartil 1. El percentil 50. ¿A qué será igual? Al cuartil 2 y también va a ser igual a la mediana. Y también va a ser igual al decil 5. Por ejemplo, el percentil 40. Este va a ser igual al quintil 3, ¿no? A ver, no, al quintil 2 podría ser igual. Al quintil 2 y también podría ser igual al decil 4. Entonces, ¿qué nos interesaría calcular a nosotros? Los percentiles. Entonces, si sabemos calcular percentiles, podremos calcular cualquiera de los otros. Entonces, veamos cómo calcular percentiles. Cálculo del késimo percentil. O también el percentil P sub K. A eso nos referimos. El percentil P sub K. Sí, no es complicado. Vamos a ver que no es complicado. Aquí podemos tener algunas opciones también. Entonces, podría darse de que los datos no están agrupados. Entonces, primero, vamos a poner si los datos no están agrupados. Se realiza el cálculo n por k sobre 100. Y el resultado de esa división me va a dar una parte entera y una parte fraccionaria. Entonces, J
es la parte entera. Y R va a ser la parte fraccionaria o la parte decimal. Entonces, ¿cómo calculo el percentil? Entonces, una vez que yo ya tengo J y R, entonces calculo el P sub K. Y este P sub K va a depender si tengo o no tengo parte fraccionaria. Entonces, si no tengo parte fraccionaria, es decir, solo tengo parte entera, yo tengo que hacer el promedio entre el valor que está en la posición X sub J y el dato que está en la posición X sub J más 1. Entonces hago el promedio entre esos dos valores. Esto si tengo únicamente parte entera, es decir, que R es 0. Y el percentil P sub K va a ser igual al valor que yo tenga en la posición X sub J más 1, si es que yo tengo parte fraccionaria. Bien, veamos un ejemplito. A ver, vámonos. Vamos al ejemplo. Vamos a un ejemplito. A ver. Ejemplo. Determine todos los cuartiles del conjunto de datos siguiente. Entonces tengo aquí un dato 20, uno 19, por acá tengo un 21, 21, tengo por acá un 19, 23, 19, 20, 22, 19, 20 y 21. ¿Listo? Como yo voy a hacer promedios o voy a tomar algún dato que está en una posición específica, noten aquí que yo voy a necesitar datos que están en una posición y su posición siguiente o solamente los datos que están en una posición determinada. Estos datos, los que yo tenga para encontrar sus percentiles, deben estar ordenados. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, voy a poner aquí una advertencia. Los datos deben estar ordenados. ¿Ya? Entonces, estos datos deben estar ordenados. Organicémosles. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el 19, tengo 1, 2, 3, 4. Entonces tengo aquí 19, 19, 19 y 19. Luego el 20. Entonces tengo aquí 1, 2, 3 veces el 20. 20, 20, 20.
Luego tengo el 21. Aquí está 1, 2, 3. 3 veces el 21. Y finalmente el 22 y el 23, que están una vez cada uno. Entonces, ahí sí, en el momento que yo haga el cálculo respectivo del percentil, ya tengo una posición del dato. Bien, entonces hagamos el cálculo. Nos dice n por k sobre 100. Entonces tengo que hacer n por k sobre 100. ¿Qué sería aquí? N. Tengo yo 3, 6, 9, 12 datos. Entonces sería 12 por K. ¿Qué percentil estoy buscando? Voy a buscar primero el percentil 25, que sería el cuartil 1. ¿Ya? Ese voy a buscar primero. Entonces estaría buscando el percentil 25 sobre 100. Esto me da igual a 3. De aquí puedo establecer que J es igual a 3 y R es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, es par. Y yo debo tomar el valor de X sub J y X sub J más 1. Entonces, el cuartil 1 que me piden, que es igual al percentil 25, va a ser el promedio del X sub 3 más el X sub 4 sobre 2. Entonces, buscando en mis datos ordenados. Buscando entre mis datos ordenados. Busco el X3. El X3 es el valor que está en la tercera posición, es decir, este. Este será X3. Y el siguiente valor será X4. Por lo tanto, yo tendré el promedio 19 más 19 sobre 2, que me da 19. Entonces, el quintil 1, que es equivalente al percentil 25, es igual a 19. Calculen entonces ustedes, por favor, el quintil 2, que sería el percentil 50. Calcúlenle también el quintil 3, que sería el percentil 75. El percentil 50 también coincide con la mediana. ¿Listo? Entonces vamos a dar 2 minutitos para que hagan ese cálculo. Si alguien ya lo obtiene, nos envía por el chat.
Ya, tengo aquí respuestas que el cuartil 2 es 20. Muy bien, también esa respuesta. Y también tengo que el cuartil 3 les quedó 21. Muy bien. Muy bien, muchas gracias a todos quienes participaron. Tenemos entonces 21. ¿Ya? ¿Qué hubiese pasado si nosotros teníamos los datos en una tabla de frecuencias simple? Entonces, veámosle. Podríamos tener agrupado una tabla de frecuencias simple. Tenemos 19, 20, 21, 22 y 23. Entonces, teníamos 4, 3, 3, 1 y 1. Entonces lo mismo. Tendríamos que buscar la posición apropiada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí debería buscar yo X3. Entonces, X3 va a estar contenido aquí, miren. ¿Por qué? Porque dentro de esta frecuencia absoluta, yo tengo X1, X2, X3 y X4. Entonces, los dos valores que necesitaba yo para mi percentil 25 están incluidas en la primera frecuencia absoluta. Y los dos valen 19. Si estuviese yo agrupados en una tabla de frecuencia simple, también es fácil encontrar los valores. ¿Cierto? Acá, por ejemplo, en el siguiente valor 20, aquí yo tendría X5, X6 y X7, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ahí podría yo determinar cuál es el valor de X que necesito. Entonces, hagamos un siguiente ejemplo, suponiendo que n ahora es impar. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Y con n igual a 11. Entonces, aquí hagamos una tablita rápidamente. Entonces, tengo los valores de la variable y las frecuencias. Voy a tener 19, 20, 21, 22, 23. Le voy a modificar un poquito. Voy a poner aquí 4, 3, 2, 1 y 1. Entonces, en total tengo 11. Bien. Entonces, vamos a calcular el percentil 25, es decir, el cuartil 1. Entonces, tengo que hacer la división n por k sobre 100. Resultado de esa división, que sería 11 por 25 sobre 100, me da 2.75. Aquí J valdría 2 y R valdría 0.75. Entonces, en este caso, el percentil 25 va a ser igual al X sub J más 1, es decir, X3. ¿Dónde le tenemos a X3? Va a estar en la primera frecuencia absoluta. Y ese valor va a ser 19.
Profe, perdón, ¿puede repetir por qué R era 0,75? Ah, no, Es ya la entendí, la ya la entendí. parte Gracias. decimal. Sí. Ajá. Entonces, con que sea diferente de cero, es suficiente. Ya, me piden repetir la última parte. Entonces, pusimos un ejemplo. Este ejemplo le modificamos un poco al anterior para que en lugar de que n sea 12, sea ahora 11. ¿Ya? Para que esta división de n por k sobre 100 me dé un valor con decimales. Entonces aquí tenemos nuestra respectiva tablita de frecuencias y hago el cálculo. N por k sobre 100, hago la división y me queda que es 2.75. Entonces la parte entera es J y la parte fraccionaria, la parte decimal, es R. ¿Sí? Entonces me decía a mí la reglita que si es que yo tenía R mayor a 0, ¿sí? Si es que R tenía algún valor, el percentil era directamente el valor que está en la posición X sub J más 1. Entonces, ¿cuánto valía J? Acá en este caso valía 2, ¿cierto? Entonces, este J es la misma J de acá. Esta J es esta J de acá. Entonces, ¿cuánto vale J? Vale 2. Más 1, 3. Entonces, está en la posición 3. Y si te fijas aquí en los datos de la tablita de frecuencias, está ubicado acá, porque dentro de estos datos yo tengo X1, tengo X2, X3, X4, ¿verdad? En cada una de esas posiciones. Acá, en cambio, ya tendría yo X5, X6 y X7. Acá tendría yo X8 y X9. Aquí tendría X10 y aquí tendría solamente X11. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, ¿dónde está ubicado el X3? Que es el que necesito, está ubicado acá. ¿Cuál es el valor? 19. ¿Sí? No sé si Jonathan ahí quedó un poquito más claro. ¿Sí? Ya. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que sucede si ahora tenemos datos agrupados. Entonces ponemos aquí un asterisco. Esperemos un momentito que se sincronice esta. Bueno, entonces ahora veamos qué es lo que sucede si los datos están agrupados. Entonces, para datos agrupados, en intervalos. Para ser más específicos, en tablas de frecuencias por intervalos. En este caso, vamos a utilizar una formulita muy similar a la que vimos anteriormente. Sí, es más, la fórmula que vimos nosotros hace un ratito para calcular la mediana es un caso específico de esta fórmula que vamos a poner.
Entonces yo tengo que el percentil K va a ser igual a L sub K menos 1 más N por K sobre 100 menos F sub K menos 1, todo esto sobre F sub K y por la amplitud. Entonces, veamos qué representa cada uno de estos términos. Entonces, L sub K menos 1 es el límite inferior de la clase de interés. Cuya frecuencia acumulada es la primera mayor o igual a N por K sobre 100. Luego, F sub K menos 1. F sub K menos 1 va a ser la frecuencia acumulada ¿ya? La frecuencia acumulada hasta L sub K menos 1. La frecuencia acumulada hasta L sub K menos 1. Ese es F sub K menos 1. Luego, F sub K. Esta es la frecuencia absoluta de la clase de interés. Y tenemos A, que sería la amplitud de la clase de interés. Bien. Entonces vámonos a ver los datos. Vamos a hacer con el ejercicio que estábamos trabajando ya anteriormente. Vamos a trabajar con este ejercicio. Les dejo un momentito ahí para que le copien. Los datos del ejercicio no es necesario. ¿Sí? Solamente es para que lo puedan ver ustedes en la pantalla. Pero si ya le tienen en algún lugar de su cuaderno, ya no hace falta.
Entonces, vamos a calcular el percentil 25. Entonces, calcular el percentil 25. Podríamos calcularlo de diferentes maneras. Por ejemplo, le podríamos calcular gráficamente. Entonces, gráficamente, ¿a qué será igual el percentil 25? ¿Sí? Percentil 25 es un X tal que la frecuencia relativa acumulada en función de X sea igual al 0.25. Entonces, gráficamente, ¿dónde estará? Justo aquí. Aquí está. Aquí está el 25%. Entonces, ¿qué es lo que debo encontrar? Debo encontrar exactamente la respectiva proyección. Y este valor va a ser el percentil 25. Como nosotros ya teníamos previamente encontrada la ecuación de esa recta, podríamos utilizarla. Entonces sería la ecuación que teníamos, era la frecuencia relativa acumulada era igual a 0.001159. Teníamos un X menos el 16.5. Entonces de aquí, para frecuencia relativa acumulada de 25, nosotros despejamos X y les debería quedar un valor aproximado de 232.203 dólares. Ese sería el cálculo gráficamente. Ahora veamos cómo le haríamos utilizando la fórmula. Utilizando la fórmula. Bien. Entonces, la formulita que teníamos está por acá arriba. Voy a copiarle. Aquí tenemos la formulita. Bien. Entonces, nosotros tendríamos para el percentil 25. L sub K menos 1 nos dice que es el límite inferior de la clase de interés, cuya frecuencia acumulada es la primera mayor o igual a n por K sobre 100. Entonces, tengo que encontrar ese valor de n por K sobre 100. Entonces, aquí hagámosle a un ladito este cálculo n por K sobre 100. Esto sería n, eran 50 datos por 25, porque estoy buscando el percentil 25 sobre 100. Eso va a ser igual a 12.5. Entonces encuentro el intervalo donde la frecuencia acumulada sea mayor o igual al 12.5. La primera mayor o igual al 12.5. Entonces, la primera clase ya es mayor, mire, tiene 27. Entonces, esta frecuencia acumulada ya es 27. Entonces, ¿en qué intervalo voy a trabajar? En el primer intervalo. Entonces, ese va a ser el intervalo de interés. Listo. Muy bien. Entonces, dicho eso, lo que necesito yo es el límite inferior de esa clase de interés. Entonces, el límite inferior de esa clase era 16.5.
Luego tengo n por k sobre 100, que ya le calculamos hace un ratito, y era igual a 12.5. Menos f sub k, f sub k menos 1. Entonces, f sub k menos 1 es la frecuencia acumulada hasta L sub k menos 1. Entonces, ¿cuál es la frecuencia acumulada hasta el intervalo de interés? ¿Cuál es la frecuencia acumulada? 0, ¿no? Ya habíamos hablado de eso hace un momento también. Y sobre f sub k, que es la frecuencia absoluta de la clase de interés. Entonces, la frecuencia absoluta era 27. 27. Y por la amplitud del intervalo. Eso ya lo calculamos anteriormente también, que era 466. Entonces, si hacemos el respectivo cálculo, nos va a quedar 232.241 dólares. Y que es un valor similar al que obtuvimos a través de la aproximación gráfica. Muy bien. Voy a ponerme unos audífonos nada más, porque empezó a llover. Bueno, continuamos. Ya, para terminar, vamos a ver un diagrama que nos ayuda a mostrar la concentración y dispersión de los datos. Y este diagrama se construye a partir de los cuartiles. Este diagramita se conoce como el diagrama de caja y bigotes. Entonces, este es el diagrama de caja y bigotes. O algunos textos solo le llaman diagrama de caja. Entonces, algunos le llaman diagrama de caja y bigotes, algunos solo diagrama de caja. Y como les decía, tiene como principales elementos los cuartiles. Entonces, un diagrama de caja y bigotes muestra la concentración y dispersión de un conjunto de datos. Y se construye con los valores máximo, mínimo y los cuartiles. Entonces veamos cómo se construye un diagramita de caja y bigotes. Voy a poner un esquema general. Pues ahí tengo yo la cajita. Tengo por aquí un bigote y por acá otro bigote.
¿Listo? Entonces, así está formado un diagrama de caja. ¿Dónde van ubicados cada uno de los elementos? Esto tiene que ser de forma proporcional. Es decir, esto debe estar graficado en una recta numérica. Y cada uno de los valores debe estar ubicado proporcionalmente en su ubicación. Entonces aquí yo voy a tener mi X mínimo, ¿sí? Mi valor mínimo, voy a tener mi valor máximo. Y de acuerdo al valor que yo tenga de los diferentes cuartiles, aquí voy a ubicar el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Entonces, importante que esta distribución sea proporcional. ¿De acuerdo? Proporcional para que esta cajita tenga una ubicación de acuerdo a la concentración de los datos. ¿Sí? Que esta cajita sea más ancha, sea más angosta, que el cuartil 1 y el cuartil 2 estén más unidos, más separados. Entonces, por eso debe ser proporcional. Bien, entonces, a esta partecita se le conoce como cola izquierda. Esta va a ser la cola izquierda. Que también se le denomina con CI. Del cuartil 2 hacia la derecha, en cambio voy a tener la cola derecha. Cola derecha. Entonces, ¿para qué me va a servir este diagramita de caja y bigotes? Este diagramita ya me da una mejor aproximación a una función de distribución. Noten ustedes que qué es lo que yo tendría si es que le aproximo a una función de distribución. Yo tendría por acá, por ejemplo, tendría yo aquí en el X mínimo, va a ser mi 0%. En mi cuartil 1 voy a tener yo el 25% de datos. En el cuartil 2 voy a tener mi 50%. Y en el cuartil 3 voy a tener el 75%. De modo que en el X máximo tenga yo el 100%. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿No? Que si yo tengo mi función de distribución, esta función, en este ejemplo, miren, va a tener más o menos esta forma. Entonces, como ustedes pueden notar, yo voy a tener cierta orientación de esta función de distribución. Y puedo tener principalmente tres. ¿Cuál sería la primera? Y que es la ideal. Conocemos nosotros un diagramita de caja y bigotes. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que esté yo justo en el medio. Esté justo en el medio. De manera que mi distribución sea totalmente simétrica. Entonces, este sería el caso ideal. Entonces, aquí yo tendría una distribución simétrica. Puede ser que yo tenga una orientación hacia alguno de los lados. Por ejemplo, yo podría tener mi diagramita de caja y bigotes
orientado, por ejemplo, hacia el lado derecho. En este caso, tenemos un bigote largo, un bigote más cortito, y podría yo tener que los cuartiles tienen más o menos esta división. En ese caso, mi gráfico estaría orientado más o menos así. Entonces aquí tengo una distribución asimétrica negativa. O también le suelen llamar hacia la izquierda. Y por último, y con eso terminamos la clase, tendríamos nosotros la distribución asimétrica positiva. Es decir, que el diagramita esté orientado hacia el otro costado. Entonces aquí vamos a tener más o menos. Entonces, el gráfico tendría esta tendencia. Entonces, esta sería una distribución asimétrica positiva. Es decir, hacia la derecha. Bien, entonces eso es lo que nosotros podemos lograr con estos diagramitas de caja y bigotes. Podemos ya saber cuál es una tendencia de nuestros datos. Sí, que no me escuchan bien, me dicen está lloviendo un poquito fuerte. Entonces, les repito en resumen. Sí, tenemos el diagrama de caja y bigotes que utiliza los valores mínimo y máximo que tengamos en nuestro conjunto de datos. Debemos ubicar los cuartiles, el 1, el 2 y el 3. Y de acuerdo a eso voy a tener yo una orientación de este grafiquito que va a tener de ser ideal una distribución simétrica, así como la que tenemos en la parte superior. Entonces tengo centrado totalmente la caja, tengo proporcionalmente distribuidos también cada uno de los cuartiles. Esa es una distribución simétrica. Si le tengo orientado, como ven ustedes acá, está orientada hacia la derecha. Esta se llama una distribución asimétrica negativa. O también le llaman hacia la izquierda. ¿Sí? Quiere decir que los valores atípicos están hacia la izquierda. Por eso se llama hacia la izquierda. ¿Ya? Y lo contrario, si tengo una distribución asimétrica positiva, tengo en cambio los valores atípicos orientados hacia la derecha. Bien, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. No se olviden que ya está la actividad, el deber, para que ustedes lo vayan haciendo, lo vayan avanzando. Si es que tienen alguna inquietud, por favor, en las horas de consulta. Bien. Entonces, que les vaya muy bien. Que tengan una bonita semana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego. Luego, profe. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.